Vamos a empezar primero, obviamente, con el Ayom Yom del día de hoy, 24 de Kislev, víspera de Hanukkah. Y continuamos con lo que hablamos ayer, que ya 3 días antes de Shabbat, hoy es miércoles justamente, ya en el Ayom Yom, en el cántico del día, decimos los 3 primeros versículos del Kabbalat Shabbat, el Lejun Eranena. Y acá sigue contando el Rebbe anterior en nombre de su abuelo, el Rebbe Marash. La interpretación de los 3 versículos que comienzan con el Lejun Eranena es en un sentido aplicable a todos. El miércoles, cuando comenzamos a meditar de dónde sacaremos para Shabbat, tanto en su sentido literal como ¿con qué haremos Shabbat? O sea, Shabbat no es solamente, ¿qué tal, José? Shabbat no es solamente tener la jalá, el vino, o el vino, la jalá, las velas, el kiddush. Bueno, eso es una cosa, pero también uno tiene que prepararse para el Shabbat, para que Shabbat sea un verdadero Shabbat. Entonces, cada Yehudí en Shabbat es totalmente otro. Y uno se pone a pensar y por ahí se pone mal, se pone amargo, porque no se preparó, no está espiritualmente en condiciones. El consejo es entonces, Lejun Eranena, venid, cantemos, como dice el rey David. La fe, cuando llega el jueves, el Shabbat está más próximo y todavía no hay, ya no se eranena, ya no estamos, ya no cantamos, ya con la fe sola no nos alcanza. Se entiende que hay que hacer algo. Pues entonces cuando el jueves por la noche uno se sienta y estudia Hasidut, toma conciencia de que pues Hashem es un Dios grande y con esto hace el Shabbat el Yehudi. Ya a partir de este minjá que decimos ahora, hasta después de Hanukkah no se dice Tajanún para aquellos que hacemos tefilá todos los días. Y vamos a ver el de mañana, que en realidad tiene mucho que ver con esta noche, o con este momento. Primer día de Hanukkah, 25 de Kislev. Cuenta el Rebbe anterior. Mi padre encendía las luminarias de Hanukkah entre Minjá y Arbit. Digamos, de acuerdo al horario de Buenos Aires, alrededor de las 8:15 de la noche, aproximadamente. O sea, cuando todavía es de día. Y no se fijaba si la puerta estaba orientada sur a norte o este a oeste, como si lo hacemos en el templo. Si miramos la Hanukkah de todos los templos, la ponemos de este a oeste, porque así estaba puesta en el Bet HaMikdash, pero en la casa no es necesario. Después el Rebbe Rashab decía a Nerota Lalu, luego de encender todas las luminarias, se sentaba junto a ellas media hora, excepto Mozaé Shabbat cuando no lo hacía. Tomaba recaudos para que ardieran al menos 50 minutos. ¿Por qué? Porque las velas tienen que estar encendidas al menos 30 minutos dentro o después de la salida de las estrellas. Entonces, si encendimos media hora antes o 20 minutos antes, por lo menos 50 minutos tienen que estar encendidas las velas. ¿Está bien? Y este es un recaudo que hay que tomarlo, digamos, si uno enciende más temprano, tiene que tomar ese recaudo siempre, pero especialmente hay que tomar el recaudo el viernes a la tarde. Lo digo ahora para que nos vayamos preparando, porque las velas tienen que estar encendidas, las velas o el aceite, mínimo media hora después de la salida de las estrellas. Pero nosotros vamos a encender las velas casi una hora antes. Entonces, ¿por qué? Porque hay que encenderlas antes del Shabbat y antes de las velas de Shabbat. Entonces, lo que tenemos que fijarnos de poner velas suficientemente grandes como para que ardan una hora y media, por lo menos. ¿Está bien?
Eso es el viernes. O sea, media hora tiene que arder dentro de la noche. Bueno, así también hago un repaso todos estos días de Hanukkah. En el Shil se lee la Torá, lo alusivo a la inauguración del templo del santuario en el desierto. Y terminamos el octavo día cuando cuenta sobre el encendido de la menorá. Así también todos estos días leemos el Alel completo y también en todas las amidot de todos estos 8 días agregamos al Anisim, que está cerca del final. Si lo buscan, lo van a encontrar. Bueno, sabemos que cada festividad nos viene a traer algo. Indudablemente que Hanukkah, el mensaje central de Hanukkah es luz, porque encendemos luces, como incluso en Israel lo llaman Hagaurim, la fiesta de las luminarias, la fiesta de las luces. Pero en Hanukkah vemos algo realmente sorprendente que no vemos en las otros Hagim, en las otras festividades. Ahora, entre un ratito, cada uno de nosotros, por lo menos los que estamos ahora en el Shiur directamente, vamos a encender una velita. Una vela la vamos a poner a la derecha del candelabro, más el shamosh, más la vela piloto. Un segundito que estoy cambiando el nombre, acá que me di cuenta que no lo cambié. Ahí está. Más la vela piloto. Y la pregunta es, ¿encendemos una sola vela y dejamos el candelabro medio así, medio pobretón, se podría decir? Porque tenemos una sola vela encendida y 7 que están apagadas, o 7 que directamente no las encendemos, no ponemos nada. ¿Por qué es así? Recién el octavo día vamos a tener el candelabro íntegro, el candelabro completo con las 8 velas. Pero si miramos un poquito la historia, vamos a ver que no es así. Cuando los macabeos entraron, o los Hashmonaim entraron al templo, buscaron la vasija de aceite y la encontraron. ¿Cuántas velas se encendieron? El candelabro del templo tenía 7 brazos y encendieron las 7 brazos. Entonces, si nosotros encendemos 8 para recordar, conmemorar el milagro de Hanukkah, que fueron 8 días, tendríamos que encender el primer día 8 velas, 8 candelas, 8 vasijas con aceite. Sin embargo, encendemos una sola. Y no encontramos ninguna otra mitzvah en todas las mitzvot de la Torá que sea de esta manera, que empecemos de a poquito y después vayamos sumando. Imagínense si alguien viene al templo un día, digo al templo porque es un lugar público, viene un día al templo y se va a colocar el tefilín y se pone solamente el tefilín del brazo. Entonces va a venir alguien, el rabino o quien sea, le va a decir, ¿qué pasa con el tefilín de la cabeza? Va a decir, no, yo voy de a poquito. Hoy me pongo el del brazo y mañana me voy a poner el de la cabeza. Digamos que llega Sukkot. Sukkot decimos la brajá con las 4 especies. Entonces digamos que un tipo viene un día y dice la brajá sobre el ulam solo, sin las otras 3 especies, sin el etrog, sin los adasim, las arabot. Uno le va a decir, che, ¿qué pasa? ¿Que te falta el otro? Yo te presto el mío. No, 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 yo voy de a poquito. El primer día hago con una, el segundo día con 2, el tercer día con 3. El cuarto día voy a tener el equipo completo. No se puede todo junto. Pero vemos que no es así. Vemos que las mitzvot, cuando vamos a cumplir una mitzvah, la cumplimos íntegra. Más aún, si una persona, pero voy a dar otro ejemplo que se me ocurrió ahora, pero que realmente amerita también. Está bueno. Las mezuzot. Mezuzot tenemos que colocar en todos los marcos de las puertas de nuestra casa.
menos en el baño, por ejemplo, pero el resto hay que poner en todos los marcos. El que no tiene, no puede, bueno, coloca lo que tiene. Tengo una, coloco uno. Tengo dos, coloco dos. Pero digamos que yo tengo 10 marcos en mi casa y tengo las 10 mezuzot. Pero digo, no, hoy voy a colocar una, mañana voy a colocar otra, pasado otra. Dentro de 10 días voy a tener la casa completa con mezuzot. No existe algo así. Si ya tengo todas las mezuzot, tengo que colocarlas todas. Y así sucesivamente. Pero la mitzvah de Hanukkah no es así. Hoy vamos a encender una, mañana jueves dos, el viernes antes del Shabbat vamos a encender tres, el sábado a la noche después de la salida de las estrellas vamos a encender cuatro, y así hasta el miércoles que viene que vamos a encender ocho. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué esta mitzvah es diferente que las otras mitzvot? Pero, o sea, que decimos, hay una discusión entre Bet Shammai, entre la Academia de Shammai y la Academia de Hillel, que enseguida vamos a ver un poquito, que la Academia de Shammai realmente dice que el primer día encendemos 8 velas, el segundo día 7 y después 6 y así. Pero nosotros cumplimos de acuerdo a la Academia de Hillel. La Academia de Hillel dice que cada día aumentamos una vela Oleg un Mosif Beor, así que dice que uno va y agrega y ilumina. Entonces, ¿por qué hacemos una sola? Y la respuesta es, como explican los sabios, cuando uno va a iluminar, si una persona quiere crecer, y este es el mensaje de Hanukkah, si queremos crecer, si queremos iluminar, si queremos disminuir la oscuridad, con una vela alcanza. O sea, como dice, un poquito de luz disipa mucha oscuridad. Cuando queremos empezar nosotros a iluminar al mundo, es imposible iluminarlo con todo junto, todo de golpe. Pero sí tenemos que saber que con una buena acción ya estamos iluminando al mundo. Porque mucha gente dice, antes estábamos hablando acá con Obadia, que está con Eduardo, que tiene el negocio ahí en San Bernardo, y vienen muchos Yehudim. Entonces, él sabe que cada vez que viene un Yehudí y le cuenta que es Hanukkah, lo puede invitar a poner tefilim. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué gano yo invitándolo a que ponga tefilim hoy? Si va a poner hoy y mañana tal vez no va a poner. Y así la mitzvah que sea. Entonces, este es el mensaje de Hanukkah. Hoy encendemos una sola vela, no encendemos las 8. ¿Por qué? Para saber el mensaje, que con una vela ya estamos transformando al mundo. Una sola mitzvah nos ayuda a salir de la oscuridad. Porque si estamos en una oscuridad total, con una mitzvah ya alcanza. Y ahora hay una drashá. Escuché al nuevo Rabba Rashi, lo escuché ahora justo en un videito que me llegó hoy. El nuevo Rabba Rashi, que se llama David Yosef, es el hijo del famoso Rab Obadia Yosef, que en paz descanse, que también fue Rabba Rashi, el sefaradí de Israel. Y él estuvo, se ve en un evento de Chabad, y empezó a hablar de los shluchim de Chabad. Y empezó a decir cómo hay shluchim en todos lados, en Siberia, y acá, y allá, por todos lados hay shluchim, lo que hacen los shluchim, que todos nosotros ya lo sabemos. Pero dice, él dijo algo muy interesante, que no, la verdad nunca lo escuché de otro, a pesar de que lo sé, pero nunca lo escuché, especialmente en un rap tan grande como este. Él dice, muchas veces, cuando estoy viajando o visitando comunidades en el mundo, especialmente de Chabad, y veo gente que son Baalei Teshuvah, gente que hicieron Teshuvah, les pregunto, ¿qué fue lo que los incentivó a hacer la Teshuvah? ¿Qué es lo que hizo el clic para que cambien? Entonces dice que cuando le pregunta a los hombres, casi todos le dicen lo mismo. Cuando me coloqué los tefilín por primera vez.
o gente que por ahí del bar mitzvah no se colocaba los tefilín, después pasaron 10, 20, 30, 50 años se colocaron tefilín de vuelta. Esa sensación que tuvo en ese momento es algo inexplicable y eso fue el empujoncito, fue el clic. Y las chicas, las mujeres, el encendido de las velas de Shabbat. Eso es algo maravilloso, es algo que transforma a una mujer. Encender una vela, o dos, depende cuántas se encienda. Y fíjense qué interesante, como cuando el Rebbe salió con los Mitzoim, con las campañas, la primera de las campañas que empezó fue con la campaña de los Tefilim. Y cuando empezó para las mujeres les fue el encendido de las velas. Yo me acuerdo perfectamente cómo autoridades criticaban al Rebbe con preguntas tontas que hacían. Y hoy en día a nadie se le va a ocurrir cómo que una chica no encienda las velas o que un muchacho no se ponga tefilín. No hay preguntas, todas las preguntas caen, son tontas, porque eso es lo que lleva. Y este es el mensaje de Hanukkah. Una mitzvah lleva a otra, pero no empezamos con la otra, con la segunda, empezamos con la primera. El encender una vela es el mensaje que con una vela ya no hay más oscuridad. No será la luz completa, pero oscuridad no hay. Si no tenemos ni siquiera una, estamos totalmente, eh, digamos, a oscuras. Miren qué interesante. Sabemos que en la Torá, cada palabra, cada letra es exacta. Aquellos que estuvimos en el Beta Knesset, en el Shil, el Shabbat pasado, y leímos toda la historia de Yosef, o sea, el comienzo, mejor dicho, ¿no? De la historia de Yosef con los hermanos. Bueno, ¿dónde va? Ustedes saben que cuando vamos al Shil tenemos 7 aliot, hay 7 personas que suben a la Torah. La última aliá de la Parshá de la semana pasada tenía 23 psukim, 23 versículos. Y uno se pone a pensar, ¿de qué hablaban esos 23 versículos? Esos 23 versículos nos cuentan que después que Yosef tuvo todo el episodio con el ministro de la carne y con la esposa, que lo acusaron, que él quería, digamos, estar con la esposa del ministro entonces lo mandaron a la cárcel. Utiliza 23 versículos para contarnos que había dos tipos, que ni siquiera eran Yehudim, que estaban con una cara larga. Entonces Yosef se le acercó y le preguntó por qué estaban con cara larga. Y cada uno dijo, yo tuve un sueño, uno era el ministro el que se le servía la copa al faraón y cuenta todo el sueño que el tipo tuvo con todos los detalles, y el otro era el que le cocinaba el panadero, y cuenta toda la historia con todos los detalles que el tipo soñó, y después toda la interpretación de Yosef. La Torah podía, y después cuenta que realmente pasó lo que pasó, el que le vaticinó que va a salir a la libertad, salió a la libertad, el que le servía la copa al faraón, y el panadero lo iban a matar, a colgar, y así fue. La Torá podía haber dicho claramente en 2, 3 versículos, podía haber dicho, se encontró con dos tipos, cada uno le contó su sueño, y el resultado fue que como Yosef se los interpretó, así fue. ¿Para qué necesitamos utilizar 20 versículos o más de 20 versículos de la Torá para contar una historia de dos tipos que nos interesa a nosotros? Uno dice, bueno, ¿qué problema hay? 20 versículos más, 20 versículos menos, que cambia. No es así. Si contamos los 10 mandamientos, ¿ustedes saben cuántos versículos tienen los 10 mandamientos? Solamente 14. Los 10 mandamientos, los Aseret Hadibrot, es la base de todo el judaísmo, la base de toda la Torá. No solamente para nosotros, sino todos los otros pueblos, digamos, occidentales de la humanidad, incluso también
los primos, digamos, del Islam, también sacan muchísimas cosas de los 10 mandamientos. ¿Cuántos versículos son? Solamente 14. El Bereishit, el primer capítulo de la Torá, donde habla toda la base de lo que es el mundo, de la creación, etcétera, etcétera. ¿Saben cuántos versículos tiene? 30 versículos. Pero nos está dando la base de toda la creación. Y acá tenemos 23 para contarnos los sueños de dos tipos, que nos importa que sea. Entonces, ¿por qué se extiende en todo esto? O sea, ¿por qué? Y otra cosa más, Yosef estaba en la cárcel. Baruch Hashem no estuvo en la cárcel, y no sé si alguno estuvo, esperemos que no, pero uno se imagina que la persona que está en la cárcel no está bailando la conga, como decíamos cuando éramos chicos, todo el día. El tipo que está en la cárcel está deprimido, está caído, está con cara larga. Es normal que esté así. Pero Yosef fue y le preguntó por qué está con cara larga y todo el asunto. ¿Con qué cara querés que esté? Seguro que van a estar con cara larga. Hay una sijá del Rebbe de hace 49 años atrás, un comentario que el Rebbe explica así. El Rebbe hablaba en ese momento, hablaba sobre justamente que nosotros, los Hasidim en particular, pero todo Yehudí en general, tiene que iluminar al mundo, tiene que hacer brillar al mundo. Lo que hoy vemos que se encienden menorot, se encienden candelabros por todos lados, acá en Argentina y en el mundo, y en Buenos Aires ni que hablar, y en Israel y en todos lados, y que se reparten candelabros de Hanukkah por todos lados. Hoy es moneda corriente, pero hace 50 años atrás no era así. Sin embargo, entonces el Rebbe salía y explicaba, tenemos que salir a iluminar al mundo, a hacer más mitzvot, a atraer a otros Yehudim. Entonces, el Rebbe, hablando sobre este tema, el Rebbe nos enseña de esta parte de la Torá, justamente, que la misión de cada uno es acercarse al prójimo, incluso a otra persona, aunque no sea yehudí, preguntarle cómo está, cómo te sentís hoy. Te veo medio preocupado. ¿Por qué estás preocupado hoy? Porque estás alegre, vamos a compartir la simja, vamos a compartir la alegría. Entonces, esto es la forma como Yosef nos enseña, o sea, en la Torá, o sea, Shem a través de Yosef, cómo se transforma al mundo. Si uno se acerca al prójimo y le enciende esa chispa, esa llamita que tiene adentro, aunque sea una sola cosa, ya lo está transformando, ya le cambió la vida. Solamente decirle al Rebbe, al compañero una sola cosa. Y justamente el Rebbe explicó, no me acuerdo si lo dije ayer, ustedes fíjense que nosotros hoy encendemos la primer velita, pero ¿cómo la encendemos? Con el shamosh, con la vela piloto. Ahora, la vela piloto en sí, lo que cumple ciertos temas religiosos que no quiero, o sea, lo voy a decir ahora. Este, ¿por qué la dejamos la vela piloto? Porque no se puede tener provecho de las velas de Hanukkah. Entonces ponemos la otra vela más arriba, porque si tenemos provecho de esa luz, que sea de la vela piloto. Pero no podemos decir, nosotros somos Hasidim, venimos del Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov dice que de cada cosa que uno ve o escucha tiene que aprender algo. Y somos Hasidim del Rebbe, que el Rebbe era muy puntilloso en esto. El hecho que tenemos un shamosh, una vela piloto, es para saber que tenemos que iluminar al otro. La vela piloto en sí no es una mitzvah, pero la vela piloto nos sirve para iluminar al otro.
Y nosotros somos esa vela piloto que tenemos que acercarnos a cada Yehudí, hacerlo acercar. Está el rabino Shneor Ashkenazi, que es uno de los disertantes más grandes que tiene Chabad hoy en día en el mundo, pero en Israel debe ser el number one, el número uno. Y él cuenta que cuando era un bajur en la yeshiva, hoy tiene 40 y pico de años, un muchacho joven, cuando tendría por ahí 15, 16 años, estaba en la yeshiva en Luz, en Israel, y él reconoce que estaba totalmente perdido, o sea, así como hoy es un genio, un sabio de la Torá, en ese momento estaba totalmente perdido. O sea, por fuera tenía todo el atuendo jasídico, pero por adentro estaba vacío. No estudiaba, no tenía ganas de estudiar ni nada. Dice, llegó Pesaj y más o menos le dieron a entender en la yeshiva, mira, no tenés para qué volver. ¿Para qué vas a volver? Como diciendo, ¿no? Si igual no estás estudiando. Terminó Pesaj, había que volver a la yeshiva. Bueno, no le llegó ningún telegrama de que se quede en la casa. Entonces volvió a la yeshiva. Un día, de los primeros días, se le acerca uno del Rosh Yeshiva y le dice, quiere hablar con él. Y él ni tenía ganas. Al final bien lo manda a llamar con un compañero. Bueno, lo llaman, va. Entonces le dice, él pensó que el Rosh Yeshiva le va a dar, como se dice antes, le va a dar con un caño, ¿no? Le va a dar que no estudia, que si no va a estudiar, que no tiene lo que hacer en la yeshiva, que se vaya, etcétera, etcétera. Nada que ver con eso. El Rosh Yeshiva le dijo, mira, te vengo a hacer una propuesta. Quiero que te estudies de acá hasta que termina este ciclo, que eran 3 meses, que es cuando ya empieza el verano en Israel y después empieza el ciclo nuevo. En estos 3 meses quiero que te estudies todo el tratado que estamos estudiando ahora del Talmud de memoria, que es en ese momento era el tratado de Psahim, que habla sobre Pesach y todo esto, y todas las leyes, que tiene 120 páginas. Le dijo, quiero que te lo estudies de memoria. Y si lo vas a estudiar, te voy a dar $300. En las yeshivot de Chabad, los muchachos normalmente juntan, ¿para qué quieren la plata? Más que todo, para poder viajar a Nueva York, para poder ir a visitar al Rebbe. Entonces, es un incentivo, cada mango, cada dólar que uno puede ganar es algo bueno para juntar, después viajar al Rebbe, pagar el pasaje, la estadía, etc. Entonces, y acá él iba a ganar $300 de un saque, él dijo, bueno, se entusiasmó. Se entusiasmó con los $300, esa es la verdad, eso cuenta. La realidad es que eso le cambió la vida. Y eso es lo que tiene que ser un buen maestro, un buen padre, un buen educador, un buen director o jefe de una sección de un trabajo, de un buffet de abogados, de una clínica médica, de lo que sea. El que está en la cabeza tiene que incentivar al otro, incentivarlo para que tenga ganas. En este caso fue con plata, pero no siempre es con plata. A veces son con otro tipo de incentivos. Obviamente con el amor podemos incentivar mucho más. Bueno, me quedó en el tintero lo de Beit Shammai, por qué Beit Shammai opina que hay que primero 8, pues 7, pues 6. Lo dejamos para el próximo shiur.